¿Cuántos trajeron su Biblia el día de hoy? Tome su Biblia en su mano, vamos a declarar la palabra de Dios que es el fundamento de nuestra fe. Y vamos por favor a declarar esta palabra en nuestra vida. Y diga después de mí: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella habla de mí, de lo que soy y de lo que quiere ser. Es medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Creo en lo que está escrito, creo en lo que me es dado. Por tanto no temeré, no me rendiré, esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Durante el mes de noviembre hemos estado hablando de la filosofía del mundo, filosofía cristiana. Ese ha sido el tema de todo este mes de noviembre. Y hemos hablado acerca de las filosofías que se han introducido en la vida cristiana. Y nuestro base, fundamento por el cual se hizo este tema o hice este tema, está en Colosenses capítulo 2, verso 8. Hoy te traigo un tema que se llama filosofía cristiana o filosofía del mundo, pero el subtema es Dios es mi todo. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este es el versículo base o fundamento por el cual hemos estado hablando de la filosofía del mundo y de la filosofía cristiana. Es muy importante pues que entendamos, ¿verdad?, qué filosofía estamos siguiendo. Yo les decía hace 2 semanas, filosofía es todo aquel conocimiento que dirige tu vida. Todo aquello que adquieres, y por medio de eso que adquieres conocimiento, tú empiezas a dirigir tu vida. Y yo les decía, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una filosofía del cómo criar a nuestros hijos, de cómo llevar a cabo nuestro matrimonio, y en tantas áreas de nuestra vida tenemos una manera de pensar, porque así fuimos enseñados o porque así yo he decidido, ¿verdad?, hacer las cosas. Eso se llama filosofía. Pero les comentaba también la semana pasada que hay 2 tipos de filosofía: la filosofía de Dios conforme y según a la palabra de Dios, y la filosofía del mundo, donde la filosofía del mundo se ha introducido mucho en la filosofía cristiana. ¿Por qué? Porque una filosofía de un creyente debería de ser Dios es el que dirige mi vida. Me rijo por la palabra de Dios, obedezco la palabra de Dios. Esa sería la filosofía de un creyente todo el tiempo. Ser dirigido, ser guiado por la palabra de Dios, no por las emociones, no por lo que yo creo, no por lo que me enseñaron, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos que nuestra vida camine en torno a la palabra de Dios, ya no somos nosotros quienes decidimos, quienes escogemos, sino es Dios quien nos está guiando. No son nuestros pensamientos, no son las circunstancias, porque aún las circunstancias, los problemas, las necesidades te guían a tomar acción. Pero cuando vemos la palabra de Dios y la hacemos nuestra, y la hacemos nuestra guía, entonces ya estamos siendo guiados por la palabra de Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada y hablábamos, ¿verdad?, de que no solamente es reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Yo les decía que tenemos que hacer a Jesús nuestro líder, nuestro ejemplo a seguir, el camino a donde ir. Porque muchas veces la gente tiene conocimiento de la palabra de Dios, adquiere la salvación, pero le ha faltado someterse al liderazgo de Cristo. Por eso la vida del cristiano, de muchos cristianos, es un vaivén en la iglesia, un vaivén aquí y allá, porque no nos hemos o no se ha sometido
su vida a Cristo. Y con esto te estoy diciendo que Cristo sea quien decida por ti en tu vida. No lo que tú sientes, no lo que tú piensas, no lo que tú crees, sino lo que dice Dios que tiene para ti. Porque dice la palabra de Dios que yo conozco, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces el pensamiento continuo de Dios es bendecirte. El pensamiento continuo de Dios es darte todo aquello que tú necesitas. Dios se rige por principios y uno de los principios es: busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a llegar. Entonces hay un principio: buscar primero a Dios. Esa debe de ser la filosofía del cristiano para moverse en esta tierra. En vez de estar yendo a conferencias para ganar más dinero, para ser empresarios exitosos, deberían en verdad de hacer conferencias de oración donde la palabra de Dios sea la que rija. Y cuando nos sometemos a la palabra de Dios, entonces dice el Señor: yo te voy a añadir todo lo que tú necesites. Entonces, mi amado, es importante que entendamos pues, Dios nos dio el libre albedrío, la libertad de escoger para tomar nuestras propias decisiones. Pero Dios nunca se propuso que nosotros dirigiéramos nuestros pasos, sino el Señor. El Señor le dio libre albedrío a Adán y Eva: escojan, te doy todo lo que está en el huerto, puedes comer excepto lo que está en medio, el árbol de la ciencia, de ese no comas. Entonces ellos decidieron no someterse a la voluntad del Señor, porque el Señor les dijo: no comas de ese árbol, porque el día que comas vas a morir. Y la serpiente los engañó, pero ellos accedieron a ese engaño. En lugar de someterse o sujetarse a la advertencia, a la palabra de Dios, ellos decidieron rendir su voluntad y creer la mentira que el diablo les había dicho. Entonces tuvieron una consecuencia. Entonces Dios nos da libre albedrío para escoger, pero también nos da las opciones para decir qué es lo mejor para ti y para mí. Y esto es a través de su palabra. Esto es a través de su palabra. Entonces, para saber qué es lo que quiere Dios de mí, y lo bueno y lo agradable y lo perfecto que Dios tiene para mí, necesito conocer la palabra de Dios para poderme guiar conforme a su palabra y no conforme a nuestros pensamientos. Entonces, en grandes rasgos, eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy te hablo de un tema que se llama Dios es mi todo. Y voy a meterme en una situación un poco, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Pues no mala, sino que puede causar un poco de emociones acá en nuestros pensamientos. Pero bueno, te voy a pedir por favor que me acompañes a Jeremías 17, verso 5. Jeremías capítulo 17, verso 5. Padre, te doy gracias por este momento, gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Enséñanos hoy, queremos aprender de ti, queremos saber de ti. Que sea tú quien nos instruyas, de tal manera, Señor, que cuando salgamos de aquí, salgamos bendecidos, restaurados, sanados, alimentados por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 17, verso 5 dice así: así dice el Señor, no lo digo yo, ¿quién lo dice? El Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Esta es la traducción internacional. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. La Reina Valera dice: maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Voy a entrar, como les decía, en un tema un poco controversial,
¿Por qué? Porque hablando de filosofías, hay filosofías que se han introducido en la iglesia cristiana. La palabra de Dios dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero yo te voy a decir, si nosotros no renovamos nuestra mente, si nosotros no nos despojamos de las cosas viejas, el vino nuevo no va a venir a nuestra vida. El aceite nuevo no va a venir a nuestra vida. El conocimiento o el discernimiento de la palabra de Dios no va a venir a nuestra vida. Tendremos que despojarnos de todo nuestro pasado, de todo lo que nos enseñaron, para poder entonces adentrarnos en la palabra de Dios y poder adquirir el vino nuevo, el aceite nuevo que nos va de alguna manera a dar el Señor, para que podamos entonces dirigir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque desafortunadamente se han introducido enseñanzas en la iglesia cristiana que viene uno arrastrando desde hace mucho. Yo sé que he escuchado hablar, ¿verdad?, de las coberturas, he escuchado hablar de las paternidades espirituales, ha escuchado hablar de otras cosas que en realidad, a la luz de la palabra de Dios, no son una doctrina por la cual el Señor Jesús se haya basado para enseñarnos de esa manera. El Señor Jesús nos vino a introducir al Padre. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, porque por causa de todas esas cosas que se han introducido en la iglesia cristiana, mucha gente ha sido lastimada, dañada, porque lo han puesto o han querido hacer de la persona que está enfrente su guía, su sostén, su ejemplo a seguir. Yo no digo que esté mal, pero vamos viendo a la luz de la palabra de Dios cómo es que todas esas cosas se han introducido y han dañado y han lastimado mucha gente. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, inclusive muchos se han puesto como padres dentro de la iglesia cristiana cuando la palabra de Dios no dice eso. ¿Por qué? Porque el Señor es muy claro en su palabra, y cuando nosotros nos hacemos una idea de la persona que está enfrente y ponemos nuestra confianza y de alguna manera nos enfocamos en esa persona como dependientes de esa persona, ahí es cuando la gente sale lastimada y herida. Por eso hoy te voy a hablar acerca de estas filosofías que son de hombres, filosofías que fueron costumbres y tradiciones, pero que no tienen ningún peso espiritual en la vida de un creyente. Y ahorita vamos a ver eso. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 23, verso 1. Mateo 23, verso 1. Gloria a Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guardes, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Fíjate lo que el Señor Jesús está describiendo aquí. Está hablando de los escribas y los fariseos
hombres, ¿verdad?, religiosos que se le llevaban en el templo, pero que ellos no buscaban la gloria de Dios. Ellos buscaban su propia gloria. Dice que hacían cosas que imponían cargas a los hombres, pero ellos no pueden ni siquiera con un dedo moverlas. Jesús estaba diciendo y está hablando a la gente que tenga cuidado, porque como dice la palabra, en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, más de ellos mismos que de Dios. Y estamos viviendo en un último tiempo, mi amado, donde se está viendo todo esto. Hombres que aman, ¿verdad?, el ser vistos. Hombres que aman la fama. Hombres que aman ser reconocidos. No tiene nada malo ser reconocido. Pero ¿por qué la gente a veces, en muchas ocasiones, anda buscando su propia gloria y no la gloria de Dios? Y luego dice, y les gusta que le llamen rabí. Te lo digo porque lo he visto, mi amado. Desafortunadamente hay siervos de Dios que buscan, ¿verdad?, su propia gloria y no la gloria de Dios. Gusta que les llamen padre o algún título en especial, pero no están buscando el ser reconocidos por Dios, sino por la gente. Y luego dice en el verso 8, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Dice, te lo voy a deletrear, pero ustedes no quieren que les llamen maestro. Eso significa rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros, ¿qué somos? Hermanos. Dice, uno es tu maestro y todos nosotros somos hermanos. Así es que tú y yo somos hermanos. La única diferencia es que yo tengo una responsabilidad diferente a la tuya. Pero tú y yo no somos diferentes, porque somos enseñados por el mismo. Se llama Jesucristo. Así es que somos hermanos. Aunque nos digan por allá separados, no somos bien unidos, amén. Porque pertenecemos a un Padre, y a eso a donde voy a llegar ahorita. Dice el Señor, no te digan maestros, porque todos somos hermanos, verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y si llamáis maestros, porque uno es vuestro maestro, ni llaméis maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El Señor dice, no les llames maestro, porque todos somos hermanos, porque todos venimos de un solo Padre. Todos venimos de un solo Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Entonces, mi amado, el Señor Jesús les está diciendo, tengan cuidado, porque hay hombres que sí quieren un título y que andan buscando ser reconocidos. Pero nosotros no buscamos el reconocimiento del hombre, buscamos la aprobación de Dios. Y tenga cuidado, porque eso se ha introducido en la iglesia cristiana, cuando llaman a los hombres de Dios como padres espirituales. Mire, es tan delicado esto. Yo no digo que a veces uno, cuando asiste a una iglesia, una congregación, y hace un clic o una relación con el que está enfrente, con el pastor, y puede haber una relación tan estrecha que las personas lo pueden ver como algo, un ejemplo a seguir, una persona a quien, ¿cómo se dice? Seguir. Yo no estoy en contra de eso, ¿sí? Yo no estoy en contra de que, porque hay buenos siervos, hay hombres de Dios que son dignos de ser seguidos, de ser imitados en su fe, en su trabajo, en su esfuerzo, en su comportamiento, en su manera de ser, de pensar. Gloria a Dios, sí los hay. Pero no que nosotros nos hagamos una idea de Él, poniéndolo a Él primero antes que a Dios. Y a eso es a donde yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque nos hacemos a veces, o se hace una figura del que está enfrente. Recuerdo yo de donde salí, de donde
me congregaba antes, que así era. Pero desafortunadamente, porque la gente se hizo una idea del que está enfrente, mucha gente salió dañada, lastimada. ¿Por qué? Porque lo idealizaron. Idealizaron al que está enfrente. Y no debe de ser así, mi amado. Tenemos que tener cuidado, porque dice la palabra que somos hermanos. Somos una familia, tenemos un padre. Sí, yo tengo una responsabilidad diferente. Sí, tú tienes otra. Pero todos somos iguales. Ni yo soy más que tú, ni tú más que yo. Somos iguales, pero con responsabilidades diferentes. Y mi propósito aquí es enseñarte, es ayudarte, es aconsejarte, exhortarte. Ese es mi trabajo como pastor. Pero no para ponerme delante de ti como un padre espiritual, como le llaman. ¿Por qué? Porque dice el Señor que a nadie le digamos padre. A nadie. Porque uno es nuestro padre. Y nada más a Él tenemos que honrarle. Yo no puedo tomar la posición de Dios aquí para que tú me llames padre. A muchos de ustedes les amo como no se dan una idea. Y los he tratado como a hijos. Pero no porque yo sea su padre, porque así me gusta tratarlos, como a mis hijos. Pero no tiene nada que ver el ponerme yo, que ustedes son mis hijos y yo soy su padre. Jamás, ni espirituales, porque Dios es espíritu, ¿sabía eso? Entonces, si usted tiene un padre espiritual en mí, como dicen por ahí, entonces Dios, ¿cuál es la posición de Dios? Si Dios es espíritu, nuestro Padre es espiritual y es el espíritu. Entonces, mi amado, tenemos que tener cuidado. El único Padre espiritual que tenemos es Dios. Y esto no hay nada que discutir. El problema es que se han introducido esas filosofías desde donde nosotros veníamos, se han introducido aquí en la iglesia cristiana. ¿Sabes de dónde nos sacó Dios? Muchos de ustedes vienen de la religión tradicional, o venimos de la religión tradicional, llamando padre al que no es padre, porque así nos enseñaron. Tener esa figura que nos gobierne, una figura a quien darle, ¿cómo se dice? Cuentas o rendirle cuentas. Pero eso se viene arrastrando no de aquí, desde hace mucho, y se viene introduciendo en la iglesia cristiana. ¿De dónde nos sacó Dios? Y ahora estamos introduciendo la misma enseñanza de allá. Tanto que dicen que está el Santo Padre, ¿o cómo le llaman? Sí. Mis amados, solamente hay un Santo Padre y se llama Dios o Jesús, como quieras llamarle. Pero tú y yo somos hermanos. Pero tú y yo somos familia. Tú y yo somos del mismo Padre, venimos del mismo linaje, con diferentes responsabilidades. Dios me puso como administrador, pero a lo mejor tú eres tutor de otro. A lo mejor tú estás en otra área, pero cada uno le servimos a Dios en diferente manera, porque uno es el fin, que todos conozcan a Dios, que todos sean salvos. Esa es la mentalidad de Dios. Tenemos que tener cuidado, mi amado. A veces el llamar al líder como padre espiritual, se juegan muchas cosas allí, mi amado. A veces se manipula a la gente, manipulan sus emociones, manipulan sus pensamientos por el hecho de que yo soy tu padre espiritual. ¿Sabes cuánta gente está en una iglesia con temor? Porque tienen miedo de salirse de la iglesia, porque le dijo su padre espiritual que si se salía de la iglesia estaba fuera de cobertura, que si se salía de la iglesia estaba huérfano, no tenía nada, ni padre espiritual quien lo guiara. ¿Tú sabes cuántas personas hay en iglesias metidos no por convicción, sino por temor? Como estábamos
en la antigua tradición, donde aquel era el único que decía si te condenabas o te salvabas. Hoy estamos en este tiempo donde el hombre ha tomado la posición de Dios y ha dicho: si tú te sales de aquí, eres huérfano. Si tú te sales de aquí, la maldición va a llegar a tu vida, porque no estás bajo la cobertura de tu Padre espiritual. ¿De dónde? ¿De dónde, mi amado? Entonces, ¿Dios quién es? ¿Dónde está Dios? Es increíble, mi amado, pero son filosofías que se han introducido en la vida cristiana, que las han adoptado la gente. Y esto no es de ahorita, es de muchos años, y desde la iglesia tradicionalista para acá. Tenemos que tener cuidado, mi amado, porque todo esto tenemos que tener un entendimiento de quién soy, crear una identidad, pero no en un hombre, sino en el Señor, porque de Él dependes tú y dependo yo. Quiero que me acompañes, por favor, a 1 Corintios capítulo 4, verso 6, porque de aquí se basan para hacer una doctrina, porque ya es una doctrina el decir padres espirituales. Pablo estaba tratando un problema en la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio tenía muchos problemas de divisiones. Pablo fue el que les llevó el evangelio a los corintios, pero muchos se levantaron, empezaron a adquirir conocimiento y se envanecieron en su conocimiento. Y la misma iglesia empezó a hacerse idea de cada uno. Tanto que Pablo les dijo, ¿verdad? ¿Cómo les voy a hablar a espirituales si cuando escucho en ustedes que hay contiendas y divisiones? Cuando uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos y otro dice yo soy de Cristo. O sea, había una tremenda división en la iglesia de Corintio. Tenemos que ver el contexto de las cosas para entender el por qué Pablo llega al punto de decir yo los he engendrado en Cristo Jesús. Había entonces ese problema en la iglesia de Corintios. Entonces cada quien se empezó a idealizar de una persona, empezó a juntarse con Apolos. No, porque Apolos sabe mucho, vamos con Apolos. ¿Ustedes con quién van? Nosotros vamos con Pablo. Ah, no, ya Pablo pasó de moda. Ya Pablo no funciona, ahora la unción la trae Apolos, vámonos. Y luego estaban otros que decían no, nosotros ni con Apolos ni con Pablo, porque nada más creemos en Jesucristo. Y ahí van con Jesucristo. ¿Sí me explico? Parecido a la realidad, es pura coincidencia aquí, porque en la iglesia cristiana casi lo mismo, ¿sale? ¿Por qué, mi amado? Porque es increíble que lo que sucedió hace tiempo también todavía no se puede arreglar esa situación. Por eso dice Pablo, no les puedo hablar como espirituales, porque siguen en su carne. Yo soy de Apolos, hermano, lo invito a la iglesia, véngase conmigo, va a haber un pachangón. No, mi hermano, necesito pedirle permiso al pastor a ver si puedo ir a adorar a Dios allá en su iglesia. ¿Sí o no? Absurdo. ¿A quién vas a adorar? Ay, Señor. Entonces, ¿cómo es posible, mi amado, que todavía estemos en esa posición? Si algo yo le he enseñado aquí, que usted es libre de ir a donde usted quiera. Usted toma sus decisiones, pero déjeme decirle que cada decisión que tome va a tener una consecuencia, buena o mala. Así es que yo le recomiendo que busque al Señor todo el tiempo y la dirección de Dios. Entonces había esta problemática en la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque ya Pablo lo estaban haciendo menos. Cuando él fue el que trajo el evangelio a la iglesia de Corintios, muchos creyeron allí. Pero como Pablo ya había pasado de moda, y dice en Corintios 4:6, por esto, hermanos, dice así:
lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Dice Pablo que él se ha presentado y Apolos como ejemplo a seguir, pero no para división. Pablo les estaba diciendo todas las cosas que él había sufrido por causa del evangelio, y traerlos a ustedes. He sufrido afrentas, encarcelamientos, he sufrido esto, lo otro, pero todo lo he traído por ejemplo, para que ustedes sigan mi ejemplo. ¿Cuál ejemplo? De seguir adelante a Cristo. No importa lo que venga, que vas a pasar por tribulación, vas a pasar por angustia, necesidad. Sí, pero Dios va a estar contigo y te va a suplir. Ese es el ejemplo que dice Pablo. Esto tienen que seguir. Siempre agarramos lo que nos conviene del líder, del que está enfrente, o del apóstol, inclusive de la palabra de Dios. A veces agarramos lo que nos conviene y lo que no. Luego ya merito llegó a ese punto, Señor, ¿verdad? Y no, mi amado, no tiene que ser así. Si creemos que Pablo nos dio un ejemplo, entonces hay que seguir en el ejemplo, en el sufrimiento, en el esfuerzo, en dar la vida por el evangelio. Eso deberíamos de tomar como ejemplo, y no las palabras que a lo mejor se van a acomodar en mi vida. No, mi amado, o somos o no lo somos. Entonces toda esta rivalidad que había en una iglesia específica, Corintio, tuvo que ponerle un orden, Pablo. Y dice en el verso 14, ahí mismo, pero en el verso 14, dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tenéis o tengáis 10,000 años en Cristo Jesús, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Y aquí es donde viene el punto, porque Pablo, ¿verdad?, fue un padre espiritual para los corintios. Entonces todas las iglesias deben de tener un padre espiritual. Vuelvo a decir, había un problema aquí, ¿sale? Y yo quiero ponerme de ejemplo, porque como les decía hace rato, a muchos de ustedes, si no es que todos, les he tomado un aprecio diferente a cada uno. A unos los exhorto de una manera, a otros de otra. A unos, ¿verdad?, les doy más tiempo, pero no quiere decir que no esté pensando en ellos o esté orando. A todos y cada uno de ustedes les he tomado cierto aprecio, y los he tratado como trato a mi hijo, o a lo mejor que como trato a mi hijo. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que Dios me mandó, a cuidarlo, a ayudarles, a aconsejarles. Pero ese es mi sentimiento. Muchos de ustedes saben que yo trabajo en una fundación. Alimentamos alrededor de 120, 130, muchos niños por allá, dependiendo, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa cuando llego a la fundación? Lo primero que llegan eran los, Laura no me va a dejar mentir, llegan los chiquillos a ¿cómo se dice? A quejarse. Mira, Javier, dile que comparta conmigo. Y dile, Ira me pegó. Y dile, Ira que no me ha dado. Ira que déjame ir para allá. Oye, nos da permiso. Y es puro Javier y Javier y Javier y Javier. Y créemelo, de alguna manera tienen ese respeto para conmigo y me ven de esa manera. Sus padres no están ahí todo el tiempo, pero el tiempo que yo estoy me ven a mí y los trato como a mis hijos. ¿Por qué les regaño? ¿Por qué? Porque los alimentamos. ¿Por qué? Porque les llamo la atención. ¿Por qué? Porque a veces no solamente eso, también los abrazo, les doy consejo. Me siento, mi esposa y yo, como padre de ellos, con esa responsabilidad. Pero eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo siento. Y una cosa es lo que yo sienta,
Y otra cosa es que ellos me vean o se hagan una idea de mí. Si yo los trato como padre, como un padre a sus hijos, es porque yo así lo he deseado, pero no para que ellos me llamen padre, porque es una decisión mía tratarlos como si fueran mis hijos. ¿Sí me explico? Yo creo que se entienda esto, porque eso es lo que yo estaba viendo de Pablo a lo que leí. Pablo estaba diciendo cómo él los ama como si fueran mis hijos, como a hijos los exhorto, como a hijos les amo, como a hijos, como si fuera yo su padre, así. Pues muchos de ustedes así también aquí en esta iglesia. Les amo como si fuera su padre, y siento y les doy consejo como que si fuera un padre para ustedes, pero no lo soy. ¿Sí me explico? Pero así me siento con ustedes, pero no lo soy. Y tampoco estoy para que me digan que soy el padre espiritual, tampoco. Porque lo único que yo quiero es que usted conozca a Dios, dependa de Dios, y que Él sea un padre para usted y no yo. Porque si un padre quiero, perfecto, bueno, porque sé que me va a ayudar y va a estar en mí todo el tiempo, ese es Dios. Yo no me puedo poner la posición de Dios aquí en esta tierra y decir yo soy su padre, porque yo los engendré, porque yo les hablé del evangelio. Yo no estoy diciendo que lo que Pablo estaba sintiendo era real. Lo que Pablo estaba sintiendo por la gente era real. Y él dice, yo los engendré. ¿Por qué? Porque había esa división, lo estaban haciendo a un lado, lo estaban desacreditando. Tuvo que decirles todo lo que ha pasado para que ellos pudieran ser salvos. Y dijo, ¿verdad? Y les dice aquí, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo Jesús, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. ¿Sabes lo que es un ayo? ¿Me pones por favor la siguiente? El otro. Ahí. Ayo. Pedagogos. Ese es un ayo. Un ayo es un tutor. ¿Sale? Es, vaya, líder de muchacho, siervo, cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Un tutor, pedagogo. ¿Sabe lo que es? En las escuelas hay pedagogos. Son tutores. ¿Sale? Por eso dice Pablo, aunque tengas muchos tutores. ¿Quiénes eran los tutores? Quienes les enseñaban la palabra de Dios. Les enseñaban, los dirigían, ¿verdad? Así como cuando en la escuela, ¿verdad? Que el padre no puede ir a la escuela, lleva a un tutor para asistir a la junta, para saber cómo está. Bueno, eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Tienen muchos tutores, pero solamente un padre. En la cuestión de que él estaba diciendo, yo les enseñé, no me hagan afuera, no me desacrediten. Él estaba defendiendo su ministerio. Vamos a decirlo así, un celo santo que había en Pablo, porque él él les evangelizó, y él se sentía con ese derecho de decir, hey, ¿por qué me hacen a un lado? ¿Por qué hay esta división? ¿Por qué dices, yo ya soy de Apolos y yo ya soy de Cristo y yo ya no quiero más? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace un tutor? Vamos a decirlo así, yo soy un tutor aquí. Un tutor que te está enseñando la palabra de Dios, que te está diciendo cómo guiarte a crecer espiritualmente. Ese es mi trabajo. Ese es el trabajo del tutor. Pero yo no estoy reemplazando al padre. Porque aunque tengas, ¿verdad?, tu hijo, o tú no puedas ir a la junta y vaya otra persona en tu lugar, tú sigues siendo su padre o su madre. Y eso no lo cambia nada. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está queriendo decir a través de esto, verdad? Y de esto se agarran para decir que si somos padres espirituales o no. Yo te voy a decir, no.
No quiere decir que no tengas un apego o una estrecha relación con el que está enfrente. Vuelvo a decir, sí, porque yo inclusive la tengo con muchos de ustedes, porque los veo como si fueran mis hijos, pero entiendo que no lo son. Y no quiero tampoco que ustedes se hagan una idea de mí como padre espiritual. Si hay algo de ejemplo que ustedes puedan seguir de mí, que sea mi esfuerzo, que sea mi fe, que sea mi pasión por el Señor. Pero todo lo demás, mi amado, usted enfóquese en Dios. No ponga su corazón en el hombre. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque pasa, ha pasado y lo he vivido y lo sigo viendo. Que la gente en la iglesia está llena de temor y de angustia. Que no puede ser libre. ¿Por qué? Porque el supuesto padre espiritual le dice que si se va, entonces pierde su cobertura. Que si se va, entonces ya es huérfano. Y no va a recibir las bendiciones que por medio de él Dios le manda. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Dice, cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como que si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré por vosotros, y si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo tenía una estrecha relación con Timoteo, porque fue por mucho tiempo su compañero de milicia. Y le amó tanto Pablo a Timoteo, que lo hizo como su hijo y lo educó como que si fuera su hijo. Yo te quiero decir algo, no malinterpretemos el sentimiento o el sentir que tenía Pablo por las personas, hacernos una idea de la persona misma. El hecho de que Pablo diga, es que es como mi hijo. ¿Sabes qué? A muchos de ustedes yo les digo hijo y los veo como mis hijos. Pero vuelvo a decir, no para que se haga una idea de mí, todos somos hermanos. Jesús lo dijo, y si el Señor lo dijo, quiere decir que está bien dicho, y hay que seguir lo que el Señor dice. Entonces, un niño puede tener muchos tutores, pero solamente tiene un padre. Nosotros podemos tener muchos tutores. Hay quien te enseñó a tocar guitarra, tu tutor. Hay quien te enseñó la palabra de Dios, el evangelio. Hay quien te enseñó a predicar. Hay quien te enseñó a compartir el evangelio. Son tutores, porque aquí estamos para eso. Pero uno es tu padre. Y yo quiero que lo veamos de este punto de vista, porque si ponemos a Dios en primer lugar, si ponemos a Dios en nuestra vida como el Padre de todo, creo que nuestra vida va a cambiar. Seremos más confortados en nuestro corazón. El siervo de Dios está para exhortar a los demás con amor, como un padre a sus hijos, pero sin perder la posición que le corresponde. Yo no voy a perder la posición que me corresponde, porque soy un siervo, pero también estoy sometido al Señor. Yo no quiero que tú te sometas a mí. Yo quiero que tú y yo nos sometamos a Dios. Dice la palabra, someteos pues a Dios y el diablo huirá. Pero no para que te sometas a mí. Si la palabra hubiera dicho, someteos todos a Pablo, someteos todos al pastor Javier, entonces vamos todos. Pero la palabra dice, someteos a Dios. Porque luego van a decir, es que tú no entiendes la autoridad espiritual. No, sí la entiendo. Así como entiendo también el autoritarismo. Sí la entiendo. Sí entiendo que es un padre espiritual. También entiendo lo que es sujeción. Pero sí también entiendo la palabra sometimiento.
Y hay una pequeña línea tan delgada entre la sujeción y el sometimiento. Hay una pequeña línea entre la autoridad y el autoritarismo, donde muchos se han aprovechado de eso para someter a mucha gente. Y ya no es Dios, no es la autoridad de Dios, es la autoridad del hombre que con temor, que con astucia han sometido a muchos en la iglesia cristiana. No hablo de nadie en específico. Como por ahí dicen, ¿verdad? Al que le quede el saco. Sí, mi amado. No estoy hablando ni queriendo decir nada, pero todo eso con lo que salimos se vuelve otra vez a introducir a la iglesia cristiana. Necesitamos un padre. ¿Y quién es nuestro padre? ¿Dónde? Sino Dios. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 1. Este es y debe ser el trabajo y la manera de sentir y de actuar de un siervo de Dios. Primera de Timoteo 5:1 dice: no reprendas al anciano, sino exhortándole como padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas en toda pureza. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: exhorta a los ancianos como padre, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como hermanos, porque tiene que haber un sentimiento de familia, porque somos una familia, pero tenemos un solo Padre. ¿Sí me explico? ¿Y cómo te voy a exhortar yo? Como de parte de Dios. ¿Cómo te exhortaría a Dios? Como un padre. Pero no soy tu padre. Pero lo hago con todo mi cariño y con todo mi amor para que crezcas en Dios. Esa es la diferencia. Primera de Tesalonicenses 2:11 dice: así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Es algo interesante, mi amado. Pablo está diciendo: exhórtalos como padres a hijos. Somos hijos de un solo Padre. Dios nos rescató de la esclavitud, adoptándonos como hijos. Él fue, no dice la palabra Juan 1:12, de manera pues que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién? De Dios. Del pastor Javier, de Pablo, de Timoteo, de Dios. Somos hijos de Dios. Y no necesito otro padre aquí más que el que me engendró y el espiritual que está en los cielos y está conmigo. Él es mi padre. Él me engendró también. Me hizo nacer de nuevo. Por eso tengo que crear una identidad en Dios, no en la iglesia, no en el pastor fulano. Mi identidad tiene que estar con Cristo, en Cristo y para Cristo. Hácelo fuerte. ¿Por qué? Porque aunque venga alguien que me diga, porque no me voy o voy a visitar a otro hermano, o porque voy con otro pastor, etcétera, etcétera, me diga, ¿verdad? Es que si tú te vas de aquí, ¿verdad? Eres un huérfano. No, disculpa, mi identidad está bien puesta y mi Padre es Dios y mi Padre es el que está conmigo. No necesito a nadie más. ¿No dice la palabra de Dios? Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer, dice Jesús. ¿Para qué quiero un hombre? No necesito una persona que sea mi Padre. Necesito a Dios en mi vida. Romanos 8:14. Pero tenemos que crear esa identidad de nosotros mismos. Yo le doy gracias también a Dios, porque yo siento que es recíproco el cariño que yo he sentido de ustedes hacia mí, y yo siento que ustedes también han recibido ese cariño. Y le doy gracias por
por el respeto que me tiene y el respeto que yo le tengo. Porque eso nos une, nos hace más familia, nos hace más unidos. Es bueno, es bonito, yo no digo que no, pero no nos hagamos una idea que no es. No piense más de lo que ya está escrito. Y lo que está escrito, que todos somos hermanos, y ahí le dejamos. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, entonces no es hijo de Dios. Dice Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, si usted se somete a un hombre y sigue las enseñanzas y de alguna manera todo lo que dice ese hombre, entonces usted está siendo guiado no por el Espíritu de Dios, sino por un hombre. Porque todo lo que yo hablo, inclusive aquí, o lo que habla cualquier persona en un púlpito, tiene que ir filtrado por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está correcto lo que dice, vamos a seguir eso. Pero si se está desviando de lo que ya está escrito y está poniendo más de lo que no debe de ser, entonces, mi amado, eso yo no lo voy a seguir. Yo voy a seguir lo que dice la palabra de Dios. Aunque Él diga, ¿verdad?, que te tienes que sujetar, que te tienes que obedecer la autoridad. Toda autoridad viene de Dios, mi amado. Toda autoridad viene de Dios. Pero cuando la autoridad no viene de Dios, entonces es autoritarismo. Porque quiero someter a la gente a mi manera. Cuando una persona tiene autoridad de Dios, no necesita andar sometiendo a nadie, porque la misma gente reconoce la autoridad que hay en ese varón o en esa mujer. Y no necesitas que le digas tienes que sujetarse, porque sabe que hay autoridad ahí enfrente. Sin necesidad de infundirte temor, sin necesidad de estarte diciendo, ¿verdad?, si te vas de aquí, o no puedes ir, o no puedes hacer. No, porque sabes que hay autoridad allí. El Espíritu nos dice, el Espíritu nos enseña donde hay una autoridad espiritual. Romanos 8:14. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Verso 15. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos adoptados, pero no por un hombre, por Dios. Somos adoptados por Dios. Dice, y ya no estamos otra vez en el espíritu de esclavitud. Somos libres. Somos libres. Veníamos de la iglesia tradicionalista, ¿verdad?, teniendo una figura paternal, poniéndose en la posición de Dios, porque ellos decían o dicen, ¿verdad?, es que nosotros estamos casados con la iglesia. ¿Cuándo usurpaste la posición de mi Señor Jesucristo como el novio? Lo están usurpando. Jesús es el novio, no dice yo soy el novio. Es que nosotros nos casamos con la iglesia. Esa posición no te corresponde a ti. Estás usurpando la posición del Señor Jesús. Lo mismo pasa, es que yo soy su padre aquí espiritual. ¿Y Dios dónde está? ¿Lo voy a usurpar? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu mismo me da testimonio a mí que soy hijo de Dios. Pero que si te sales de esta iglesia ya no vas a ser huérfano. El Espíritu dice que soy hijo de Dios. Esté en esta iglesia, esté en otra iglesia, esté en China, donde sea, soy un hijo de Dios. Y es suficiente.
¿Por qué volver a otra vez a esclavizarnos, mis amados? El Señor nos ha hecho libres. El Señor te ha adoptado. Eres mi hijo. Yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero ser hijo de Dios que ni aún de Carlos Slim. Tenía mucho billete, pero mejor es ser hijo de Dios, ¿verdad? Mi amado, mejor ser hijo de Dios que de un hermano pastor que está ahí. No digo que sea un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Es un hombre apasionado, es un hombre, pero él no es mi padre. Lo puedo tomar como ejemplo, puedo caminar, puedo seguir sus pasos de tal manera que yo pueda seguir el ejemplo de él. Siempre y cuando se apegue a la palabra de Dios, yo lo voy a seguir. Porque la unción está en él, porque hay autoridad espiritual en él. Pero no es mi padre. Mi identidad está en Cristo, no en un hombre. Para que usted no se enganche con eso. Filosofías que vienen o se vienen arrastrando del mismo modelo antiguo, ahora traerlo en este tiempo, mi amado. Dice, y que si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Si te vas, ya las bendiciones que yo te había profetizado ya no van a llegar a tu vida. Soy coheredero con Cristo. ¿Cuál de todas ellas me vas a quitar? Y si puedes quitármelas. Digo, ¿verdad? Si tiene el poder de quitarle a Cristo lo que Dios ya me dio a través de Cristo, Señor, entonces este varón ha de ser más grande que Cristo. Pero si no, ¿quién eres tú? Estamos en la misma condición, peleando la misma batalla. No te puedes librar de una gripa. ¿Qué me vas a librar a mí? De una maldición. ¿O cómo me vas a quitar una bendición de Dios? Jamás. Jamás. Pero tenemos que crear esa identidad nosotros en Cristo Jesús. No tenga miedo del hombre, porque nada puede hacer. ¿No dijo el Señor Jesús? No le temáis al hombre, porque nada puede ser. Temer más bien al que puede, ¿verdad?, echar el alma al infierno. A ese sí hay que tenerle miedo. Pero un hombre, pelafustán, perdón por la palabra, que se siente papá, que gobierne primero bien su casa y ya después que gobierne la iglesia del Señor. A veces, mi amado, nos hacemos esas ideas porque venimos de una casa quebrantada, disfuncional, y buscamos a alguien, esa figura paterna. Hay gente que fue huérfana y a lo mejor ve en el líder, en el pastor, en el hermano, cierto apego emocional, porque lo ve una figura deseando, ojalá y mi padre fuera como este varón. Y fíjate una cosa, sucede, a veces sucede. Pero tenemos que llegar a Cristo Jesús y ser sanados de todas esas situaciones emocionales en nuestra vida. ¿Para qué? Para no poner nuestros ojos donde no debemos, sino en el Señor. Y cuando seamos sanados en nuestro corazón, los voy a ver aún con más amor. Y los voy a admirar más. Y voy a ver que en ustedes sí son siervos del Dios Altísimo. Pero tengo que ser sanado también. Porque una persona que no es sanada se empieza a hacer figura a alguien, a un ser humano que no lo es. Entonces, mi amado, es importante que entendamos esa parte. Vamos por favor a Gálatas, ya casi estoy por terminar. Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que bajo tutores, curadores, está en el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Si podemos entender eso, entonces seremos libres, porque me movería por mi Padre, por Dios, por su Espíritu. Iría a visitar a cualquier hermano sin que nadie me dijera no puedes, o porque te saliste de la iglesia ya no te hablo, te he vuelto la espalda, porque ya es como si fuera un club. No, no es así, mi amado. O somos hijos de Dios o no lo somos, o somos guiados por su Espíritu o no lo somos. Aquí todos son bienvenidos. Yo nunca pregunto de dónde viene, de qué iglesia viene, le dieron permiso o no le dieron permiso. Señores, aquí alabamos al Señor, y todo aquel que quiera venir a alabar al Señor es bienvenido. Que si se va, que regresó, no importa cuántas veces vaya y cuántas veces venga, esa puerta siempre está abierta. Amén. Hay muchas cosas que me gustaría enseñarles, mi amado, porque se agarran de muchas filosofías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque luego dicen: es que yo voy a dar cuenta de ti, por eso te tienes que sujetar a mí, porque yo voy a dar cuenta de ti. No es de esa manera como vamos a dar cuenta. Yo no voy a dar cuenta de lo que tú haces, de tus pecados. Yo no voy a dar cuenta de tus acciones. De lo que sí voy a dar cuenta es de lo que yo te estoy enseñando, de lo que yo te estoy hablando. De eso voy a dar cuenta. Y si tú estás en pecado y yo no te estoy exhortando, de eso sí voy a dar cuenta. Porque dice que la palabra que la atalaya está para ¿cómo se dice? Velar, pero advertir. Para advertir. El atalaya era el que estaba en la torre más alta, y cuando venía el enemigo tocaba la campana o prendía fuego o X, para que los demás dijeran: viene el enemigo, levántense, no se duerman. Eso es lo que hace una atalaya. Entonces, si yo te estoy viendo que estás haciendo mal, te voy a exhortar, porque si yo no lo hago, entonces Dios me va a demandar. Lo viste, estabas ahí, eras el líder, eras el que lo tenía que haber exhortado y no lo hiciste. De eso voy a dar cuenta de ti. Pero de lo que tú hagas fuera de esta iglesia, cuando yo no te puedo ver porque no soy Dios, no estoy las 24 horas, 365 días del año en tu mente, en tu corazón. No, Señor, cada quien va a dar cuenta de sí, pero mi trabajo lo tengo que hacer. Y si tú decides irte, que te vaya bien, Dios te bendiga. Y si tú te quieres quedar, bienvenido, Dios te bendiga. Pero cada acción que usted haga o que yo haga, vamos a dar cuentas cada uno de nosotros. Así es que, mi amado, si alguien le dice: es que yo voy a dar cuenta de ti, ¿y qué pasa si te vas, si te pierdes? No, esa es decisión de cada uno. No somos niños que nos traen de la orejita. A lo mejor lo puedo hacer con una persona que tiene muy poco en el evangelio, estar atrás de él, para que no se caiga. Pero ya el que está caminando, mi amado, ya que tiene años en el evangelio, por Dios, ya debe de crecer. Y luego dice la palabra: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Mi amado, lo que tienes que saber aquí, lo que yo te quiero enseñar aquí, es que eres hijo de Dios, y que no necesitas más que el Padre a tu lado para enfrentar cualquier situación. No necesitas mi cobertura, porque mi cobertura es nula contra las situaciones que a veces pasas tú en tu vida. Y me refiero que es nula, no porque no ore por ti o porque no tenga el poder,
Porque si tú has puesto tu fe en la cobertura que yo te doy, estamos mal. La cobertura es el Señor todo el tiempo. A veces cuando a nosotros nos llegaron a decir, todo esto se lo estoy diciendo con razón, ¿sí me explico? No es algo que estoy inventando, es algo que yo viví, es algo que yo pasé, es algo que yo me enfrenté, es algo que a mí me dijeron y ahí me enseñaron. Pero a la luz de la palabra de Dios, lo único que hicieron es desviarme de alguna manera de mi estrecha o de mi identidad en Cristo Jesús. Por eso, mi amado, es importante que nosotros entendamos y creamos una identidad en Cristo Jesús, para que no cualquiera que venga y me diga cosas que no son me puedan mover. El único que me mueve es Dios. ¿Me sujeto a las autoridades de la iglesia? Sí, siempre y cuando pasen por este filtro. ¿Me sujeto? Sí. ¿Me someto? Me someto a Dios. ¿Me sujeto a mi autoridad en la iglesia? Me someto a Dios. ¿Me sujeto a mis pastores? Me sujeto, porque es una autoridad. Pero cuando pierde la autoridad y entra el autoritarismo, entonces ya no me sujeto. ¿Sí me explico? Entendamos qué es sujeción y qué es sometimiento, qué es autoridad y qué es autoritarismo, porque suele pasar. Entonces me dicen, si te vas de aquí pierdes tu cobertura. Así me lo dijeron, hermano. No crea que estoy inventando, no crea que no pasé. Yo he pasado por muchas cosas, y esto me lo dijeron a mí. Es que si te vas a ser huérfano. Salmo 91. ¿Me acompañas, por favor, Tito? Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que habitan? ¿Cuántos quieren habitar? Entonces, si tú habitas en el abrigo, al abrigo del Altísimo, vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso se llama cobertura. Porque tú te metiste en el abrigo, te metiste en su presencia. Entonces el Señor te arropa, entonces el Señor te abraza, entonces el Señor te dice, eres mío. Y nadie puede quitarte de la presencia de Dios. Y luego dice en el verso 2, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No pregunta. Dice, diré a Jehová, esperanza mía, mi castillo, mi Dios en quien confío. Eres tú. Tú eres mi Dios. Tú eres el que me sustenta. A ti yo me sujeto. Tú eres mi castillo. El castillo era el lugar donde la gente, el pueblo se metía cuando venía el enemigo, porque sabían que en el castillo había protección. Estaba el rey. Entonces es lo que está diciendo el salmista. El Señor es mi protector. El Señor es mi guardador. Y luego dice, fíjate, una vez que te sometes y te metes bajo el abrigo del Altísimo, Él es tu castillo, tu roca fuerte, tu Dios, y confías en Él, Él te librará del lazo del cazador. ¿A poco crees que yo te puedo librar del lazo del cazador? Un trabajo hago, y dijo el Señor, reprende enfermedad, reprende demonios. Sí, pero yo no soy Dios. Todo Dios lo hace a través de mí. Yo no hago nada. Dios es el que actúa a través de mí. Pero cuando yo ya pienso, ¿verdad? Y yo no voy a orar para que la maldición quede ahí contigo. Entonces ya estoy actuando en mí, en mi emoción.
Y desafortunadamente y tristemente pasa y ha pasado en iglesias. Somos colaboradores de ustedes. Verso 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién te va a librar de todo eso? Dios. ¿El pastor? No, el pastor no. El pastor está enfermo también ahí, con gripa, le dio el coronavirus. Porque no lo creas, y me dio el coronavirus. ¿Y sabe quién fue mi refugio, mi fortaleza? Fue Dios. Y así tenemos que ser, mi amado. Dios tiene que ser nuestra fortaleza. Nuestra cobertura es Dios, donde quiera que vayas. Y luego dice en el 4: con sus plumas te cubrirá. ¿Sabes qué es eso? Cuando tú te sometes a Dios, te abraza, te arropa, dice: eres mío, nadie te puede tocar aquí, nadie te puede dañar. ¿Qué ando buscando yo? Una cobertura de un hombre. Tengo mi cobertura que se llama el Señor a mi lado. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Él es mi cobertura, Él me abraza, Él me arropa, con sus plumas me cubre para no tener frío. Y bajo de sus alas estaré seguro. ¿Dónde está mi seguridad en esta vida? ¿Dónde está mi refugio en los momentos de angustia, de tribulación? ¿No es Dios acaso? Y luego dice: escudo y adarga es su verdad. Este es mi escudo contra todo aquel que venga en contra mía, todo aquel que levante una maldición en mi contra, todo aquel que desee lo malo contra mí. Heredero soy, hijo de Dios, hijo de Dios Altísimo. Gloria a Dios. Y luego dice en el 5: no temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya, que el día destruya. No temerás temor nocturno, ni saeta, o sea, una flecha que vuele de día, ni pestilencia, ni oscuridad, ni nada, porque en sus brazos estás seguro, porque en su castillo has puesto tu fortaleza, porque has confiado en su palabra, porque has creído a su palabra. No importa lo que digan los demás, no importa lo que diga el hombre, dice el Señor: tú estás seguro conmigo. Verso 7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No llegarán. Se levantarán contra ti 1000 y otros 10,000 al otro lado, pero no te van a tocar. ¿Cuál es la cobertura que necesito yo? Si no es la de Dios a mi lado. Y luego dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque Dios es el que les va a dar la recompensa. Tú vas a ver cómo los enemigos que se han levantado en contra de ti van a caer, porque eres hijo de Dios, porque has puesto a Él tu refugio, porque has puesto en Él tu cobertura, porque lo tienes como padre y eres un hijo con Él. Todo esto se basa, todo esto, el evangelio, la palabra de Dios, es por Él y para Él. No es para nosotros, para la gloria de nosotros, es para Él. Sabes, en el Antiguo Testamento a Dios no se le conocía por Padre. Jehová, al Altísimo, Adonai, Elohim, etcétera, etcétera. Pero como Padre no, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo y empezó a hablarle de Padre.
y les dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Y cuando se iba a ir, les dijo: me voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, diciendo que nos ha abierto el camino para el Padre. Y es a través de Jesucristo, no es a través del pastor fulano de tal. Él nos abrió ese camino y dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué un hombre se pone de intercesor diciéndome: si tú te vas de aquí, pierdes tu cobertura? Si tú te vas de aquí, eres huérfano. Señores, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nada más tenemos un intercesor en esta tierra entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Y luego dice al último: porque has puesto en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué cree que yo no le tengo miedo ni al coronavirus, ni al nuevo orden mundial, ni a todo lo que se escucha de guerra, rumores de guerra, de todo eso? ¿Por qué? Porque el Señor es mi papá. Y si yo, siendo padre, sé dar cosas buenas a mi hijo, cuanto más mi papá celestial me dará todo lo que yo necesito. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo, porque así es nuestro Padre, es bueno. Yo no quiero que te hagas figura de ningún hombre. Si a alguien quieres llamarle Padre, que sea Dios. Si a alguien quieres que guíe tu vida, que sea Dios. Si en algo te puedo ayudar y ser un ejemplo para que puedas despegar y seguir al Señor, síguelo. Si en algo te puedo servir, pero no te hagas una figura mía o de mí. Solamente Dios es el único que importa aquí, ni tú ni yo. Una cosa es lo que yo sienta, pero otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Y nos guiamos por la palabra de Dios. Amén. Así es que caminemos conforme a las enseñanzas de Cristo, y no nos adentremos en filosofías, en sutilezas, en costumbres y tradiciones de hombres, y a no pensar más de lo que ya está escrito, y no hacer una doctrina de todo esto, porque ya se hace hasta una doctrina. Mi amado, no. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huesas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, pero no conforme al Señor Jesucristo, según los rendimientos del mundo, pero no conforme a Jesucristo. Ponte sobre tus pies. Hoy nos pusieron muy cerca de esa cosa. Mi amado, no quiero que me malinterpretes con todo eso que te estoy diciendo o que te he estado diciendo. Les amo mucho, y a muchos les he dado mucho de mi tiempo, y les he ayudado y les he exhortado. También los he, yo sé que también los he de alguna manera, como dicen por ahí, jalando las orejas. Pero todo eso lo hago por amor al Señor y por amor a usted, porque es mi trabajo y me es impuesta carga. Porque si yo no lo hago, Dios me demandará lo que yo tengo que hacer. Y yo sé que usted también tiene gente que le aprecia mucho, que le ama y que se ha identificado con usted. Y yo le exhorto a que siga tratando a esas personas como que si fueran sus hijos, como que si fueran sus hermanos, como que si fueran sus madres, pero sin desviarnos de lo que el Señor ya nos dijo.
sin desviarnos de lo que el Señor ya nos enseñó. Padre, tenemos solamente uno y se llama el Señor. Amén. Jesús. Amén, amén. Me siento honrado de que usted esté aquí y que pueda ver en mí un ejemplo de un siervo de Dios. Gracias, porque también yo me siento honrado y de verlo como que si fueran hijos obedientes. Y ese sentimiento yo sé que es mutuo y recíproco. Por eso hoy yo quiero orar por usted. Yo quiero que usted crea esa identidad en Dios. Quizás muchos de ustedes fueron lastimados, dañados por otras cosas en la antigüedad, anteriormente, por haber puesto quizás o haberse hecho una idea de una persona de la que está ahí enfrente. Yo te voy a decir, deja que el Señor sane esas heridas. Deja que el Señor vuelva a crear esa identidad en ti, de que no necesitas la aprobación de nadie, sino la de Dios. De que no necesitas que alguien te diga o te bendiga, o la bendición de fulano, de sutano, sino la que enriquece, que es la de Dios. Padre, te doy gracias porque eres mi Padre y yo soy tu hijo. Hay un canto que lo he escuchado, no me lo sé, pero dice así: yo solo sé que Él es mi Padre y yo soy su hijo y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Eso es lo que debemos de saber. Yo solo sé que soy su hijo y que me ama, y no necesito a nadie más. Amén, gloria a Dios, Padre Santo. Todo lo demás es ganancia para mí. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí, papá. Gracias por sanarme. No tengo temor de nada ni de nadie, Señor, porque he puesto delante de ti, Señor, mi vida y la he escondido en tus manos, Señor. Tú eres mi todo. No necesito más. Gracias por las personas que has puesto a mi alrededor, porque han sido de bendición para mi vida. Pero todo proviene de ti. Amén, gloria a Dios. Gracias por sus vidas, porque me han también confortado cuando he estado triste, cuando estoy desanimado. Mis hermanos, tus siervos, han confortado mi vida. Le doy gracias a ti, Padre, por ponerles en su corazón el amarme y el aceptarme. Gracias, porque así, Señor, como tú nos enseñaste, amarnos los unos a los otros y en un amor incondicional, Señor, quiero hacerlo también con ellos. Gracias, Señor, porque has puesto delante de mí gente a la cual he tratado como hijos, y yo sé que se han sentido de alguna manera identificados como que si fuera su padre. Gracias, Señor, porque hemos hecho un buen lazo de amistad, de amor, de familia, y nos ha unido cada día más y hemos crecido, Señor. Hemos cometido errores, hemos cometido, Señor, errores, pecados, pero siempre estás allí, Señor, para levantarnos. Tú no me condenas. Ningún hombre sobre esta tierra puede condenar, porque tú eres el gran juez, porque tú conoces el corazón y disciernes los pensamientos de los hombres. Conoce mi corazón.
y el corazón de mis hermanos. Queremos ser uno contigo. Sí, gloria es. Tuya es la gloria, oh Señor. Tuya es la alabanza. Tuya es la alabanza, oh Señor. Que todas las naciones canten, alaben tu nombre, Señor. Que tú eres grande y para siempre, eterno Dios. Que todas las naciones canten, alaben tu nombre, Señor. Que tú eres grande y para siempre, eterno Dios. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, oh Señor. Tuya es la alabanza. Tuya es la alabanza, oh Señor. Que todas las naciones, que todas las naciones canten, alaben tu nombre, Señor. Que tú eres grande y para siempre, eterno Dios. Que todas las naciones canten, alaben tu nombre, Señor. Que tú eres grande y para siempre, eterno Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos das identidad. Si tú te has sentido menospreciado, si tú te has sentido de alguna manera apartado, yo te quiero decir algo. Dios no te ha dejado. No porque un hombre te hubiera dicho algo que haya lastimado tu corazón, te alejes de Dios. Acércate más a Él, porque Él es tu Padre. Él dio la vida por ti. Él te adoptó. Él te hizo una nueva criatura. Le perteneces a Él. Él pagó el precio por ti. No lo pagó ningún hombre. Él lo pagó por ti. Y si a alguien hay que reconocer el sacrificio, es al Señor Jesús. Si a alguien hay que llamarle Señor y Dios, es al Señor Jesús. Amén. Si a alguien hay que reconocer como Padre, es el Señor. Solamente a Él. Es darle la gloria y la honra al Señor. Gracias, Señor. Cuando haces a Dios el Señor de tu vida, es que es el Señor de todo en tu vida. Entonces todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que tú tienes, le pertenece al Señor. Amén. Por eso hoy, dile: Señor, tú eres mi todo. Tú eres mi todo, tú me llenas, tú me completas, tú me renuevas, tú eres el que me completa. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Dile: Señor, es todo para mí, Señor. El Señor es mi Rey, mi todo. Tú eres mi todo, Señor. No necesito a nadie, no necesito nada más que tu presencia. Presencia que me libra, que me sana, que me renueva, que me restaura, que me levanta, Señor. Que
guía mis pasos. ¿Quién? El que guía mis pasos, Que extiende sus brazos. el que extiende sus brazos, Creador de los cielos. el creador de los cielos. Díselo a Él. Levanta tus manos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Él es el creador. Él es el Señor. Él es nuestro todo. En Él estás completo tú. No te falta absolutamente nada. No eres huérfano. No estás abandonado. El Señor te bendice hoy. Amén. Eres su hijo. Gloria a Dios. Eres su hijo. Gloria a Dios. Y tu Padre te ama. Gracias, Señor. Levanta tu mano derecha. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te ponga de ti paz. Que el Señor esté contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Que la provisión del Señor, que su Espíritu Santo te guíe, te renueve. Que la identidad que tienes en Jesús no te la robe el enemigo, ni un hombre. Que sepas y puedas entender tú que en esta tierra Dios está de tu lado. Que en esta tierra y durante esta transición el Señor es tu guardador, es tu refugio, es tu fortaleza, es tu sanador, es tu proveedor. Que puedas entenderlo, que cada paso que das el Señor está de tu lado para defenderte, para guardarte del lazo del cazador, de la peste destructora. El Señor es tu todo. Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga. Quiero estar en tu presencia y poder